Nosotros normalmente lo que solemos tener es esas percepciones que llamamos rarunas y llamamos casualidades, ¿no? Solemos decir, ay, qué casualidad esto, acabo de tener esta idea o acabo de pensar en tal asunto o me surge una llamada cuando pienso en una persona. Es decir, que son casualidades y que pensamos, ¡buah! Esto son tonterías, esto no puede ser que yo lo haya pensado. Entonces, son sutilezas, pero que no empiezan cuando nosotros somos mayores, sino empiezan cuando les damos realmente un poquito más de, yo llamaría atención. Nosotros cuando éramos pequeños, esas sutilezas casualidades ocurrían constantemente. Nosotros sabíamos que va a venir alguien, que va a visitarnos alguien, nosotros sabíamos que nos van a regalar un osito de peluche que queríamos mucho, un, no sé, me invento un elefante. Y yo siempre planteo a mis alumnos la pregunta, ¿fue que tú ya sabías que vas a recibir un elefante o empezaste tú a desear ese elefante y entonces tus papás te lo regalaron? ¿No? Muchos padres que pueden observar a sus hijos y pueden decir, no, oye, es que qué casualidad que yo le compré un elefante, un peluche elefante a mi hijo, lo guardé y mi hijo empezó a querer tener un elefante cuando no vio ese regalo, ¿no? Esas cosas en la infancia que disfrutamos cuando se cierran, se encapsulan luego en nuestro cerebro, a más mayores le damos un poco más de conciencia, le damos un poco más de observador, le damos un poquito más de lugar. Entonces, dices: "No puede ser, o sea, yo sabía que esta persona me va a engañar, no puede ser, yo sabía que esta persona no va a venir, yo sabía que esto no va a ocurrir, ¿y qué ha pasado al final?". Que efectivamente ocurría o no ocurría. Entonces, te retroalimentas, te retroafirmas con esas percepciones. Y ahí es donde empieza el maravilloso mundo de las redes sociales, donde continuamente escuchamos personas que nos confirman de que ellos tienen cosas parecidas. Gracias a esas redes sociales, cada vez hay más personas que se ven identificadas con las capacidades y se ven identificadas con esas experiencias que otros tienen y empiezan a investigar, empiezan a indagar, empiezan a querer saber más. Incluso hay personas que dicen, mira, ya que lo tengo, voy a aprenderlo, voy a usarlo, voy a aprender a usarlo, voy a aprender a tenerlo y se ponen pues, las manos a la obra en los diferentes cursos. Claro que ahí surgen las diferenciaciones, es decir, no todo lo que por ahí en redes se llama intuición realmente es intuición, no todo lo que en redes se llama videncia es videncia. Entonces, se suele hacer un popurrí de ideologías y la verdad es que considero que es increíblemente importante saber qué es, qué capacidad estamos usando, porque cuando tú sabes identificar una capacidad y sabes qué capacidad es más fácil luego poder ser maestro de ella, es decir, utilizarla cuando tú quieras y que no sea una generación de tu psique. Porque aquí hay un punto además añadido y que considero increíblemente importante, es ¿quién me asegura y cómo de que no es mi psique que se genera estas cosas, no? O sea, a lo mejor es mi mente que se genera ideas o algunas imágenes de futuro, o yo tengo miedo de que pase algo y mi mente me lo generó. Es más, que a lo mejor yo tengo miedo que pase algo y mi mente me lo generó hasta tal punto que lo sueño por la noche, que también es posible, que eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces aquí, perdón, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las dudas sobre si me lo acabo de inventar y luego las dudas de que si las casualidades existen o no. Y aquí es donde surge ese aprendizaje en la academia que yo, por ejemplo, hago, que lo que nos hace principalmente es descubrir que no, que no fuera del lugar podemos demostrar entre los alumnos, podemos demostrar efectivamente de que no fue una creación de tu mente, fue percepción de todas las capacidades o bueno, también puede ser un diagnóstico de todas las capacidades que tienes, que te dio una información y entonces ahora, ¿qué haces con ella? Como podéis ver, es todo un mundo, es decir, no solamente tenemos que abatir esas dudas si tengo algo o no tengo algo, luego te demuestro que lo tienes, luego te demuestro que lo puedes controlar, que no es una cosa de creación de tu imaginación y que además ahora qué hacemos con eso y cómo lo vas a utilizar, ¿no? Entonces eso es todo un proceso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí estoy atenta al chat por si quieren compartir con nosotros algún don, alguna interacción, que me encanta que podamos nutrirnos con casos reales, así que vamos a recibirlos aquí, ya estaré seleccionando ellos. Me hablabas del tema de la conexión, ¿no? Cuando
realmente nos abrimos a ella, cuando sucede que no es simplemente por ser adultos o por ser niños, ¿no? Sino cuando de verdad estamos como mente abierta y focalizándonos en que esto queremos que suceda. ¿Existe conexión con cierto tipo de lugares, de objetos o incluso de personas que tú digas, que a mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna ocasión, yo ya he estado aquí, este olor ya lo reconozco, ¿no? Como ese tipo de cosas que puedan tener conexión con alguna de esas claris? Mira, has comentado 3 cosas, que son lugares, perdón, objetos, y personas. Por supuesto que sí, o sea, siempre va a ser un sí. Una conexión especial con lugares y objetos nos lleva a una materia estática que sí, obviamente hay lugares donde puede ser que yo ya he habitado, yo ya estuve, que eso sería como confirmación de que la reencarnación existe y tenemos siguiente vida, porque eso nunca se sabe, yo lo dejo ahí, cada uno tiene su propia opinión, obviamente, sobre esos temas. Perdón. Luego tenemos objetos. Respecto a los objetos, por supuesto, llevan energía y llevan historia. Cada objeto puede estar muy cargado de la energía y historia donde estuvo, y nosotros al tener ese objeto cerca de nosotros o en nuestras manos o cerca, sí, por supuesto, podemos percibir su historia, puede haber una cierta conexión. Y las personas es todo un mundo, porque la conexión con personas puede ser específica por ejemplo, hay una especial conexión entre madre y sus hijos, cosa que no ocurre con padres, a no ser que han sido ellos que emocionalmente han sido más conectados al crianza y el trato más cercano con los hijos, pero hasta hoy, de lo que yo sé, las mujeres son las que traen los niños al mundo, las que lo llevan en su vientre, y esa conexión es nada comparable con la conexión de entre padres y hijos. Siempre madres y sus hijos, llámese que desde pequeños esos niños acabaron, no conocen su madre biológica, esa conexión existe. Además, es más, existe también después post-mortem esa conexión, que es una parte, la parte bonita, ¿no? Luego están las conexiones específicas entre los hermanos, que aquí hablamos de hermanos gemelos o mellizos, y luego estamos hablando también de parejas que comparten todo lo que es la intimidad, que no vamos a pronunciarlo, pero más o menos entiendo que todo el mundo entiende a lo que me refiero. Y ahora vamos a las conexiones que no tienen contacto táctil, que no tienen contacto físico y que es un contacto puramente energético mental, que pueden ser amigos, que pueden ser de cualquier sexo, hombre o mujer, que inclusive puede ser alguien más mayor o más joven que tú, no tiene importancia, pero que hay esa, como que nos leemos la mente mutuamente, nos llevamos muy bien, nos comprendemos muy bien. Ahí es donde suele surgir amistades o simplemente decir, oye, yo es que estoy a gusto con esta persona o puedo leer la mente de esta persona. No significa que puede ser que la telepatía esté muy abierta o puede ser que esa persona sea muy especial para ti y tú no lo entiendas. Luego podríamos entrar en karmas, dharmas, porque claro, si pensamos en eso, luego también está nuestra familia, ¿no? Biológica, pero también qué pasa con la familia de mi otra vida, que también entonces tendría que verme yo de una cierta manera conectada o sentirme energéticamente, ¿no? Conectada a esta persona. Dentro de las capacidades os digo que es todo un mundo, porque primero lo más importante es saber diagnosticar qué capacidades uso. Luego, a ponernos en eso de indagar qué capacidades son. Fijaros, yo siempre explico muchísimo la diferencia entre videncia y clarividencia. Son 2 cosas que pueden parecer como, el nombre tienen el mismo. En realidad, entre evidencia y clarividencia tenemos todo un escalón. De hecho, tenemos videncia, luego está clarividencia y luego está la profecía. ¿Cómo lo explico? Una evidencia es un episodio que es como a mini flash, a mini video, como casi un GIF, ¿no? O una idea que se me surge en la cabeza que puede ser de pasado, presente o futuro, pero la recogida de la información es, digamos, más bien escasa y es una información más, o sea, quizás solamente visual. Depende cómo sea la persona. Ahora os lo explico. Nosotros podemos ser más visuales o más auditivos o podemos ser más sensitivos. Podemos percibir de que en un futuro, por ejemplo, en marzo del año que viene,
Es un ejemplo, por favor, no lo apunten en sus agendas. Es solamente a modo de ejemplo, que en marzo del año que viene va a haber una cosa, no sé, que yo voy a sentirme en peligro. Puede ser que yo vea de que toda la gente está en sus casas cerrada, o puede ser que yo escuche conversaciones de que la gente me llame a alguien y le diga, no, quédate en tu casa 3 meses cerrada porque no se puede salir a la calle. Esos son mini evidencias, ¿sí? Ahora, clarividente sabría perfectamente por qué estamos cerrados en casas, por qué no podemos salir, qué es lo que ocurre a nivel nacional o a nivel mundial, y cuánto tiempo va a durar. Eso ya es más, lo veo en más detalle. Y luego, por supuesto, ya la profecía, quien no conoce, bueno, Nostradamus, que es uno de los mejores ejemplos, que era tanto vidente, clarividente, telépata, además también era hombre que tenía pues buenas capacidades mediúmnicas y además era profeta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en profecía ya sabemos no solamente quién, dónde, cuándo, quién le llamó, cómo lo provocó y por qué. Eso ya son como altos vuelos. Con lo cual, como podéis ver, entre la evidencia y la clarividencia sí hay como un cierto brinco, ¿no? En el escalón de la capacidad en sí. Y a mí me gusta mucho decir, si nosotros tenemos videncia y queremos tener clarividencia, primero tenemos que atender la evidencia y quizás las vías de trabajo no sean las mismas. Es decir, el carril donde yo me voy a poner a trabajar eso, con los ejercicios que me voy a trabajar eso, no va a ser el mismo para poder trabajar la clarividencia. No va a ser lo mismo trabajar videncia que telepatía. Por eso es increíblemente importante que cada una de las personas pueda encontrar cuáles son los anfitriones y las capacidades que utiliza. Porque aquí es una cosa interesante que quiero mencionar. Perdón, es que tengo un catarro importante. Em, que es todas las capacidades que nosotros tenemos en nuestra mente, nuestro cerebro utiliza algunos, lo que yo llamo bloques o anfitriones. Y encontrar ese bloque o anfitrión puede hacer todo un mundo de diferencia, tanto en gasto de tiempo como en gasto de dinero, inclusive, o en gasto en sí de energía que le vas a dedicar para descubrir los dones. Porque cuando tú encuentras cuando encuentras el bloque, encuentras el anfitrión, el trabajo es directamente mucho más rápido. Y tú dices, ¿pero qué son los bloques de anfitriones? Pues es encontrar cuáles son las maneras que utiliza tu capacidad, llámese evidencia, telepatía, clarividencia, visión remota o lo que sea que tú vayas a tener, como por ejemplo, hay muchísimas personas que no lo saben, pero hay una capacidad que es el viajar entre planos. Las personas que tienen la capacidad de mover su conciencia entre los diferentes planos de existencia. Es una capacidad además muy potente y muy bonita.